Bueno, hermanos, como bien ustedes saben, estamos estudiando el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Filadelfia, el párrafo 1, que dice de la siguiente manera: dispuso Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, de acuerdo con el pacto hecho entre los dos, a ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, el sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quienes él tenía desde toda la eternidad, le dará un pueblo para ser su semilla y para ser por él en el tiempo redimidos, llamados, santificados, justificados y glorificados. El Padre designa a Cristo y lo escoge y lo ordena como el mediador de este nuevo pacto. Ahora, ¿en dónde vemos esto? En el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 15, dice de la siguiente manera: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es este mediador, y lo que le da vamos a decir que el derecho a ser el mediador es que él media ese pacto derramando la sangre. Fíjense, si ustedes notan el versículo 15, dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, ¿qué es lo que había bajo el primer pacto? Demandas de que tenía que morir un cordero. Pues Cristo viene en el nuevo pacto y Él es el cordero, interviene la muerte de Él y esa muerte de Él es la que logra el perdón de las transgresiones. Y eso lo convierte a Él en el mediador del nuevo pacto, porque Él es el sacrificio y el mediador al mismo tiempo. Ahora, dice la Escritura, sigue diciendo el texto: decidió ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, de acuerdo con el pacto hecho entre los dos. Sabemos que ese es el pacto de redención, lo vimos el domingo pasado, para ser mediador entre Dios y el hombre. Esto ya lo vimos. Ahora bien, miren esto. El profeta, el rey y sacerdote. Ahora, él es mediador. Déjenme aclarar una cuestión aquí. Él es mediador ¿en qué sentido? No vamos a buscar este texto porque todos lo sabemos. En Isaías capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice Isaías? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor Jehová, sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines que volaban y de unos a otros se daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pregunta. Teniendo ese texto nada más, usted le hace una pregunta inductiva al texto y le dice: bueno, ¿a quién vio el profeta Isaías? Y el texto responde: a Jehová. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente a nosotros? ¿Que vio a quién? Al Padre. Eso es lo que pensamos nosotros, que vio al Padre. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, vamos a buscarlo, capítulo 12, específicamente en el versículo 41, dice, vamos a leer desde el 36b para entender el contexto. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales entre ellos, no creían en él. ¿De quién se está hablando? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? De Jesús, obviamente. Aquí el sujeto es Cristo. Ahora dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, pues al parecer nadie de esa generación cree en el anuncio que da Cristo. Por eso es que dice en el versículo 37 que a pesar de todas las señales que él había hecho, nadie creía en él. Y lo que está demostrando aquí Juan es que eso precisamente era así como estaba decretado. Se venía diciendo desde Isaías que no iban a creer en él. Por esto no podían creer. Claro que no podían creer. ¿Por qué? Porque también el profeta Isaías dijo que Dios, es el sujeto omitido ahí, cegó los ojos de ellos. ¿Quiénes ellos? De acuerdo al contexto, la generación del tiempo que vivió Jesús, o sea, los judíos que se le opusieron a Jesús. Dios cegó el entendimiento de ellos y además de eso dice el texto que endureció el corazón de ellos. ¿Para qué lo hizo? Responde Juan: para que no vean con sus ojos y no entiendan con el corazón, para que no se conviertan y para que Dios no los sane. Fue el resultado, el castigo merecido de la obstinación de su corazón. Tienen al mismo Dios delante de ellos y no quieren creer en él. El justo juicio de Dios es que Dios los deseche. Y fue lo que hizo. Dice ahora en el versículo 41, Isaías
dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando vio la gloria de quién, según Juan, de Cristo, porque es el sujeto de quien se está hablando ahí. Está hablando de que Jesús está aquí, los judíos no le quieren creer y que Isaías profetizó que nadie le iba a creer y que él dijo eso cuando vio la gloria de Cristo. ¿Qué? Si Isaías dice que él vio a Jehová. Bueno, pues el Nuevo Testamento que interpreta el Antiguo Testamento dice claramente que Isaías, al que vio sentado en el trono alto y sublime, fue al mismísimo Cristo. ¿Y por qué no al Padre? Esas son preguntas que voy a responder hoy, si el Señor lo permite. Miren otro ejemplo. En Éxodo, capítulo 33, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículo 18 en adelante. Miren lo que dice. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Aquí está Moisés hablando con Jehová. Y Moisés le hace una petición a Dios y le dice: mira, yo quiero verte, quiero ver tu gloria, muéstramela, te lo ruego, muéstrame la gloria tuya. Te ruego que me muestres mi gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi ser delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, voy a pasar delante de ti con toda mi gloria, pero no te puedo mostrar el rostro, Moisés, porque si te dejo ver mi rostro, hasta ahí mismo llegaste. Es lo que le está diciendo. Y dijo aún Jehová. ¿Quién está hablando? Está hablando Jehová, ¿sí o no? He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Esto es un lenguaje antropomórfico. Dios no tiene espaldas. ¿Ok? Esto que nos quede claro. Sigue diciendo: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas de la primera que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y sigue diciendo el texto, tengo que leer hasta el versículo 7, ya me pasé. Vemos esta petición, en la cual Moisés le pide a Dios que le deje ver su gloria. Dios le deja ver su semejanza, según en teología. Le deja ver su gloria. Y aparentemente, si tuviéramos este texto, hacíamos la misma pregunta que hice ella: ¿a quién vio Moisés? ¿Qué diríamos? Vio al Padre, vio a Jehová. Sin embargo, el Nuevo Testamento deja claro que no fue al Padre al que él vio. ¿Dónde lo dice? Miren Juan, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ir al Evangelio de Juan, hermano. Yo les recomiendo el Evangelio de Juan, de verdad, de todo corazón. Juan capítulo 1, versículo 18, está hablando Cristo personalmente. ¿Y qué es lo que dice Cristo? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está sentado, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo está diciendo a Dios, y ahí se está refiriendo obviamente al Padre. Nadie le vio jamás. Si Cristo está diciendo que nadie vio jamás al Padre, nos queda entonces la pregunta clara: ¿a quién vio Moisés entonces? ¿Cuál fue la espalda que vio Moisés? Respuesta: la espalda de Cristo. Vio a Cristo. Segunda pregunta: ¿por qué a Cristo y no al Padre? Respuesta:
Porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El Padre casi no, fíjense, dije el casi porque no podemos absolutizar, pero el Padre casi no trata con el ser humano. El que trata es el mediador, que es Cristo. Dios el Padre trata con nosotros por medio de Cristo, porque Cristo es el mediador. La única vez o una de las pocas veces que se ve en la Escritura al Padre interactuando personalmente, en este caso con Juan el Bautista, fue en el bautismo de Jesús. ¿Y por qué? Porque era necesario que se testificara desde el cielo de que Él era el Padre de Cristo. Y ahí sí es el Padre personalmente que está diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Una de las excepciones en la Biblia que demuestra que el Padre no trata directamente con los hombres es Cristo, porque Cristo es el mediador. El Padre designó a Cristo como mediador y por eso es Cristo el que trata con nosotros, no el Padre, o el Padre a través de Cristo, para ser más consistentes con la teología. Y por eso se habla entonces de los oficios de Cristo. Cristo tiene 3 oficios, dicen algunos, 4 oficios, dicen otros. Aquí vienen 3, aunque el otro viene después. Él es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el rey. Los 3 oficios de Cristo. Miren lo que enseña el catecismo infantil. Catecismo infantil de Westminster. Miren lo atrasados que estamos en el siglo XXI. Esta gente desde el 1600 tenía más cultura y más estudios que nosotros en el siglo XXI, con informática, con internet y con todo. El catecismo infantil nos va a enseñar a nosotros lo que estudiaban los niños de aquel entonces, en el tiempo aquel de Westminster. Pregunta 64 que le hacían a los niños: ¿cuántos oficios tiene Cristo? Responde: Cristo tiene 3 oficios. Pregunta 65, ¿y cuáles son? Respuesta: los oficios de profeta, de sacerdote y de rey. Pregunta 66. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Respuesta: enseñándonos la voluntad de Dios. ¿En qué sentido Cristo es el profeta? En que Él nos enseñó, nos reveló la voluntad de Dios. Pregunta 67. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta: habiendo muerto e intercedido continuamente por nosotros. Ahí es donde ejecuta su oficio de sacerdote. Él muere como sacrificio e intercede como sacerdote delante de Dios. Pregunta 68. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Respuesta: al gobernarnos y defendernos. Pregunta 69. ¿Por qué necesitas a Cristo como profeta? ¿Por qué es necesario que Cristo tenga un oficio de profeta? Lo que está preguntando. Responde la pregunta: porque soy ignorante. Necesito que me enseñen. Soy ignorante. Nadie nace sabiendo todas las doctrinas. Nos tienen que enseñar. Y dice la Escritura que hemos sido enseñados en el Hijo, dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas en otros tiempos, en este tiempo nos ha hablado en Hijo, dice en griego. Nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Por qué necesito ser enseñado por Cristo? Porque soy ignorante. No me la sé toda. Y menos en las cuestiones espirituales, que dice la Escritura que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque han de discernirse espiritualmente. Pregunta 70. ¿Por qué necesitas a Cristo como sacerdote? Respuesta: porque soy culpable. Lo necesito como profeta porque soy ignorante, y lo necesito como sacerdote porque tengo culpa. Necesito un sacrificio y necesito alguien que dé la cara por mí. Por eso Él es mi sacerdote. Y pregunta 71. ¿Por qué necesitas a Cristo como rey? Responde: porque soy débil y sin socorro. El brazo de los hombres, por débil, no es fiel. ¿No dice el himno está por Cristo firme? Somos débiles por naturaleza. Necesitamos un rey. Él es nuestro rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. Necesitamos que nos gobiernen porque somos rebeldes. Necesitamos un sacrificio porque somos culpables. Alguien que interceda por nosotros porque somos culpables. Y necesitamos un profeta porque somos ignorantes. Hermanos, hablando de la intercesión de Cristo, ¿por quién intercede Cristo?
solamente por los creyentes. Miren Juan capítulo 17. Vamos a leer la oración que Cristo hizo por sus discípulos. Hermanos, lean esta oración con aquí. Miren, esto es una oración de Cristo. Quedó registrada en la Escritura una oración de Jesús. Miren lo que dice Juan 17, cuando Cristo fue a orar. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, y aquí empieza la oración: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Pregunta inductiva: ¿a quién le da vida eterna Cristo? Únicamente a los que el Padre le dio, nada más. Eso lo está diciendo él. Regla de la hermenéutica: si habla Cristo es doctrina automáticamente porque lo está diciendo él personalmente. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A quién le manifestó el nombre del Padre? Nada más a aquellos que el Padre le dio del mundo. Por eso es que Juan 3:16 casa el mundo con los que creen. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que se salve el mundo, no, para que se salven los que creen. Pero esa gente que cree sale del mundo, obviamente. Y ahí es donde se muestra el amor de Dios al mundo, que de ese mundo sacó un grupo de gente y dio a Cristo por ellos. Dice que Él le ha manifestado su nombre a aquellos que del mundo me diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado procede de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, ellos nada más. Y ellos, implícito también, han conocido verdaderamente que salí de ti y ellos han creído que tú me enviaste. Y miren el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Hermanos, no pueden ser más buenos que Dios. Cristo es Dios encarnado y Cristo está diciendo que Él no ruega por el mundo. No sigan intentando forzar las Escrituras para dar a entender que Cristo murió por el mundo entero, que Cristo ruega por todo el mundo. ¿Qué es más? ¿Qué es más grande? ¿Morir por el mundo o rogar por el mundo? Obviamente morir es más grande. Bueno, si Cristo no se atreve ni a rogar por el mundo, ¿cómo me van a decir que entonces murió por el mundo? Hermano, si hubiese muerto por el mundo, también rogara por el mundo. Porque morir tiene más peso que rogar. Si en lo menos Él no se atreve y lo está diciendo, yo no ruego por el mundo, no te ruego por ellos. O sea, te ruego por ellos, no por el mundo. ¿Cómo van a decir que muere por el mundo? Es inconsistente esa teología con las Escrituras. Sino por los que me diste, por ellos nada más, es por los únicos que ruega. Ay, ¿por qué? Dice, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y sigue diciendo, versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, una de las cosas más gloriosas que tiene esta oración es que si usted no lo sabe, Cristo oró por ti ahí en esa oración. Porque en un momento de la oración, Él dice, no solamente te ruego por ellos, sino también te ruego por todos aquellos que creerán por el testimonio de ellos. Ahí estamos tú y yo. O sea, Cristo hizo una oración por mí antes de morirse. El día antes de morirse, el día antes de que lo mataran. Cristo rogó por todos los creyentes. Cristo rogó por ellos e intercedió por ellos. Por nosotros. Él es el mediador y por eso Él intercede nada más por aquellos que reconcilia con el Padre. Sigue diciendo el párrafo. También Dios dispuso que Él fuera la cabeza y el salvador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y Él es el salvador de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Miren Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice esta escritura que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, esa frase suena muy bonita, pero esa frase está dando a entender una verdad muy grande. Esa frase deja entrever muchas cosas. Y una de las cosas que deja entrever es que el único autorizado para mandar sobre la iglesia es Cristo. ¿Qué significa eso? Que ni yo como pastor, fíjese, siendo pastor de la iglesia local, yo no tengo potestad sobre la iglesia. Yo no soy el dueño de ustedes. Por eso dice uno de los distintivos bautistas, que es el señorío de Jesucristo. Miren lo que dice. Cristo es la cabeza de su iglesia. El Señor Jesucristo es el Rey soberano sobre cada cristiano, sobre las iglesias locales y sobre la iglesia universal. No debe haber una cabeza humana como el Papa de la Iglesia Católica Romana, ni tampoco es correcto que el pastor de una iglesia local actúe como un mandatario, como si fuera un Papa evangélico. Creemos en el señorío absoluto de Jesucristo, tanto en la vida del creyente como en la vida de la iglesia. Sobre nuestras conciencias y sobre nuestras iglesias, Él nada más. Y por tanto, no aceptamos ninguna autoridad alguna que no sea la de Jesucristo. Hermanos, eso no es un escrito mío, ese es el principio bautista. Estoy leyendo literalmente lo que se redactó en ese principio bautista cuando eso se redactó, cuando surgieron los bautistas. El señorío de Jesucristo significa que Él es el Señor de los cielos, del cosmos, del universo, de la historia, de la iglesia y de nuestra vida toda. Y nadie puede irse en contra de eso. Si Cristo me dice en la Escritura que yo tengo libertad de conciencia, y yo he entendido por la Escritura que la confesión de Filadelfia es bíblica, nadie puede venir a decirme esa confesión es herética. Porque Cristo es el Señor de mi conciencia. No sé si me entienden. Y tú no puedes demostrar por la Escritura que es herético. Lo único que desarmaría un argumento de alguien sería que la Biblia, específicamente que es Cristo hablando, que Él sí es el Señor de la iglesia, desarticulara un argumento de nosotros. Pero si no lo desarticula la Biblia, nadie tiene autorización de parte de Dios para hacer semejante intromisión. Eso nos tiene que quedar claro. Cristo es el Señor de la cabeza, el Señor de la iglesia, perdón, la cabeza de la iglesia, es el Salvador, no del mundo, de la iglesia. Y es el heredero de todas las cosas, el juez del mundo. Ese es los que dicen que hay 4 oficios, dicen que el cuarto oficio es el de juez. Él es el heredero de todas las cosas. No lo vamos a buscar, pero el Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién se le dijo ese texto? A Cristo. Yo escuché una vez un pastor diciéndole a la iglesia, pide hermano, porque Cristo dice, pídeme y te daré por herencia. Eso es ignorancia de las Escrituras. Contexto. Hay un diálogo intratrinitario en el Salmo 2 en donde el Padre le está diciendo a Cristo, pídeme, Cristo, tú Cristo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. A Cristo, no a mí. Las naciones no son mías, son de Cristo. Y Él va a ser el juez. Primero a los Corintios, no lo busquemos, capítulo 3, del 12 al 14, dice claramente que la obra de cada cual será probada. Hermanos, lo lindo o lo glorioso de toda esta historia es que toda esta historia termina en un juicio. Las personas que no le temen a Dios actúan como si esta historia no fuera a terminarse en un juicio. Sin una gota de temor de Dios, ellos no están conscientes de que al final de esta era, cuando Cristo venga en gloria, se va a sentar en un trono alto y sublime y tendremos que dar cuentas públicamente de toda nuestra obra y todo será probado. Y ahí todas las injusticias serán reivindicadas. Y dice la Escritura que serán reveladas las intenciones del corazón. Fíjense que no es solamente lo que hiciste, la intención con la que lo hiciste. La gente vive como si eso nunca fuese a pasar. Hermanos, esta historia termina en un juicio. Esta historia termina en un juicio. Temor de Jehová. Temor de Dios, porque todo cuanto hagamos, con la intención que lo hagamos, con los propósitos que se hagan, si son malos, hay de ellos.
en el día del juicio. Como decía Jesús, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Cristo será el juez del mundo y ante él se tendrá que doblar toda rodilla y tendrá que confesar que él es el Señor y tendrán que dar cuentas de sí, dice la Escritura. Todo ser humano. Ahora miren esto. Él es el heredero de todo. Él va a ser el juez del mundo. Y a quienes él tenía desde toda la eternidad, ¿quién es él? Está hablando aquí del Padre. Dios desde la eternidad tenía un pueblo, que es lo que dice, que se lo dará a Cristo. Miren esta doctrina gloriosa. Vamos a ir a Juan. Por eso les digo, les recomiendo, léanse Juan. Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan, capítulo 6, versículo desde el 37 hasta el 40. Miren lo que dice la Escritura. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Vamos a hacerle preguntas inductivas al texto. ¿Quién vendrá a Cristo? Respuesta, todos los que el Padre le dio. Nada más ellos son los que van a ir a Cristo. Respuesta, pregunta, ¿Cristo va a echar fuera a alguna de esas personas que el Padre le dio que vendrá a él? Respuesta, no va a echar fuera a ninguno de ellos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Porque cuando Dios el Padre le dio ese pueblo, le dijo, mira Cristo, esta es mi voluntad. Y se la dejó claro, él lo dice aquí. La voluntad es que, del que me envió, es que todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Postrero significa último. O sea, el Padre le dijo, y que el Señor me perdone por parafrasear esto, pero lo que quiero es que ustedes entiendan, mira Cristo, no quiero que se te pierda ni uno. Esa fue la voluntad del Padre. Ni uno se te puede perder. A todos los que te di, a todos los tienes que resucitar en el día postrero. No quiero que se te pierda ninguno. No, por eso nosotros creemos que la salvación no se pierde. Porque el Padre, que fue el que diseñó el plan, cuando le dijo a Cristo lo que tenía que hacer, entre las cosas que le dijo que tenía que hacer es, mira, no se puede perder ninguno de los que te di. Ninguno. Mira lo que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, sí o sí. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 10, vamos a ir al capítulo 10, versículos del 24 al 29, dice de la siguiente manera, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Miren este texto, hermanos, analicen el texto. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pregunta, ¿por qué es que esta gente no tenía la capacidad de creer? Porque no eran ovejas. Si no eran ovejas, ¿qué eran entonces? Cabras. Otra pregunta que se infiere, que te da a entender lo que el texto está intentando dar a entender. Todas las ovejas van a creer, ¿sí o no? Y todos los que creen son ovejas. Y las ovejas tienen un pastor. Y el pastor es Cristo. Que el Padre se las dio. Y ninguna de esas ovejas se va a perder, por lo que está diciendo Juan también. Y nada más van a creer las ovejas. Pero lo conflictivo de este problema no es que el texto no dice que yo me convertí en oveja cuando creí. El texto dice es que yo voy a creer porque ya me hicieron una oveja. No sé si ustedes lo ven ahí. Vamos a seguir leyendo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio, mírenlo ahí, lo mismo, mi Padre que fue el que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. La idea es, esas ovejas están en la mano de mi Padre. ¿Quién se va a atrever a sacarle una oveja de la mano a mi Padre que es mayor que todos? Es lo que está diciendo él. Por tanto, es imposible que una oveja se pierda. El pueblo escogido de Dios no perecerá jamás ni verá daño. Y eso no lo digo yo, no lo inventó Calvino, lo dijo Cristo. Soy cristiano, sigo la doctrina de Cristo. Y eso lo dijo Cristo, eso no lo dijo Calvino. Ellas no van a perecer jamás. Y Sugel Michelén, que yo parafraseé su frase, pero esa frase es de Sugel, y tengo que hacer un acto de justicia, fue el que dijo, no es que llegamos a ser ovejas porque creímos. Lo que Jesús está diciendo aquí es que creímos porque somos ovejas. Que nos quede claro eso. Eso demuestra que hay una elección desde antes de la fundación del mundo y que hay una predestinación en donde fuimos predestinados a ser ovejas. El texto también dice que las ovejas siempre van a escuchar a Cristo. Esto lo está diciendo Juan. Juan tiene unas cartas también. En una de las cartas él dice, los que son de Dios nos oyen. El que no es de Dios no nos va a oír. Hermanos, los que son de Dios, aplico lo mismo, nos van a escuchar. Y viceversa, el que no es de Dios va a decir que somos herejes, va a inventar calumnias, va a decir lo que sea. No es de Dios, no escucha la voz de Cristo. No es guiado por el Espíritu, definitivamente. Y por último, ese pueblo que el Padre le dio a Cristo para hacer su semilla, también se lo dio para que Cristo lo redimiera, lo llamara, lo santificara, lo justificara y lo glorificara. O sea, el pueblo que el Padre le dio, entre las cosas que le dijo también, mira, te lo doy. Pero no es que yo te lo doy ya santificado y glorificado. No, tú también lo tienes que santificar, glorificar, justificar. Miren Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Miren la verdad que encierra este versículo, estos tres versículos. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Miren el versículo 29. ¿Por qué? Y aquí va a explicar. A los que antes conoció, ya hemos visto por el capítulo 7 de la confesión y el párrafo 1 del capítulo 8, ¿cuándo fue ese antes que lo conoció? Antes de la fundación del mundo, obviamente. Eso es interpretar Biblia con Biblia, es un principio hermenéutico. La Biblia se interpreta a ella misma. Ese antes es antes de la fundación del mundo. A esa gente que Dios antes de la fundación del mundo los conoció, y ahí podemos traducir como los escogió, los eligió. A ese grupo de gente que el Padre conoció, también a ese mismo bulto de gente los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pre significa antes de. Destinar significa poner un destino. Dios a esos escogidos les trazó un destino antes de que naciesen. Y peor aún, antes de que el mundo fuese hecho. Desde la eternidad, Dios ya había puesto un destino para nosotros. Si tú estás aquí es porque Dios trazó que tú ibas a llegar aquí. Si estás aquí porque se te murió un familiar, pues fue que Dios redactó, vamos a decirlo humanamente, en un libro, que se te iba a morir un familiar y a raíz de esa muerte ibas a venir corriendo a Él. Y Él nos predestinó, nos puso un destino antes de que el mundo fuese hecho. A las mismas personas que conoció. Sigue diciendo, pero nos predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. Eso significa que todos los escogidos tienen que parecerse a Cristo. Nadie puede decir que es salvo si vive una vida impía, porque Cristo no era impío. Cristo no pecó. Todo aquel que ha sido salvado por Cristo, una de las evidencias de la salvación es que al igual que Cristo, su vida es una vida santa. No es perfecta como la de Cristo, pero sí santa como la de Cristo. Aquí nadie puede decir, Dios me salvó y Dios me rescató y está fornicando, está adulterando,
está viendo pornografía por 20 años y está acabando. No. Si Cristo te salvó, una de las evidencias es que Él te predestinó antes de la fundación del mundo para que fueras como Cristo, santo, apartado del mundo y del pecado, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a esos mismos que predestinó, también, aquí es donde entra la historia, en algún momento de nuestras vidas nos llamó. Vamos, Janior, estoy llamando, Janior, dale, ven para acá. Ahí viene el toque. Buenas, somos de la Iglesia Bautista, venimos a hablar con usted. Ahí viene la vecina, mira fulana, ¿quieres ir con nosotros a la iglesia? Te están llamando. Te están llamando. A esos también los llamó. A ese mismo grupo de gente que llamó, también los justificó. ¿Qué significa justificó? Que invalidó el pecado que tenían por el sacrificio de Cristo y lo justifica. ¿Janior es pecador? No. Janior fue lavado por la sangre del Cordero y delante de mí él está justificado. Yo no tengo nada por lo cual señalarlo a él porque Cristo pagó su culpa. A toda esa misma gente que conoció, que predestinó y que llamó, también lo justificó. Y a esa misma gente que justificó, dice, a estos también, hermanos, miren ahí, estos, un pronombre demostrativo. ¿Es un pronombre? No recuerdo, creo que sí. A estos, esos mismos, los glorificó. ¿Cuándo? Porque eso no ha pasado todavía. Eso es en el futuro. Fíjense que la historia sale desde antes de la fundación del mundo y termina en la gloria, de nuevo. Y nosotros estamos en el medio, nosotros estamos en la parte de que me justificó. Hasta ahí estoy. No he llegado a la glorificación. Yo lo que quiero que ustedes noten que hay 5 acciones que hizo Dios. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Pero, eso es importantísimo, todas están en pasado. Eso no se les puede ir. No es que está llamando, no es que está conociendo, no es que está predestinando, no, es que ya conoció, ya predestinó, ya llamó, ya justificó y ya glorificó. Y eso es lo que dice Pablo, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En serio? ¿No me he enterado? Sí, estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O estoy unido a Él, por medio de la fe. Pregunta inductiva para el texto. ¿Quién se perdió en el proceso? Los mismos que conoció, ese mismo, a estos, por eso que Pablo lo dice, también lo predestinó. A esos mismos, nadie se perdió. De este paso para este paso, no, ni uno se perdió. También, después coge y los llama. A esos mismos que también los llama, también los justifica. Y a esos mismos que conoce, predestina, llama y justifica, también al seguro 100%, los va a glorificar. Hermanos, aquí no hay cuento. Aquí no estamos hablando de yo que quería romper el techo y agrandar la iglesia para arriba para subir el piso y no pudimos. Por eso es impotente. Hay cosas que se me van de la mano. Aquí estamos hablando de Dios, que todo lo que se propone lo hace. Eso nos tiene que quedar claro también. Entonces, hermanos, a modo de resumen, creo que ahora sí podemos entender lo que escribieron estos hombres de Dios en la Confesión de Filadelfia. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un propósito y por medio de ese propósito escogió y designó a Cristo, su Hijo unigénito, de acuerdo con el pacto que Él hizo con Cristo, y mandó a Cristo para que fuera el mediador entre Él y los hombres. Esa mediación la iba a hacer por medio de 3 oficios. Iba a ser nuestro profeta porque necesitamos ser enseñados porque somos ignorantes. Iba a ser nuestro sacerdote porque somos culpables y necesitamos el perdón. E iba a ser nuestro rey porque somos rebeldes y necesitamos un dominio de alguien y somos sin socorro. Él, Dios, también designó que además de ser el mediador entre Él y los hombres, también Cristo sería designado como el jefe, el soberano, la cabeza y el salvador de su pueblo, que también, además de ser el mediador y de ser el jefe de la iglesia, también Él iba a ser el heredero de todo el mundo, de todas las cosas, y además el juez del mundo entero, y que Él
designó desde la eternidad un pueblo que se lo iba a dar a Cristo para que fuera un pueblo de Él, y que Cristo también tenía la responsabilidad de que ese pueblo, Él lo iba a redimir. Eso es comprar. Iba a comprarlo a precio de sangre. Lo iba a llamar eficazmente, irresistiblemente hacia Él. Lo iba a santificar, le va a quitar el pecado, los vicios, las malas palabras, todas esas cuestiones, los va a apartar para Él. Los va a justificar, los va a declarar inocentes por el sacrificio de Él, y los va a llevar para la gloria, sí o sí, para la vida eterna, y ninguno de ellos se perecerá jamás. Eso es lo que dice el párrafo. Si usted está aquí y no tiene esto, la Biblia enseña que todos los escogidos oirán la voz del pastor. Si tú sientes que Dios te está llamando, no rehuses a creer. Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados para que seas tú uno de esos que Él conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificará. Ya está glorificado al seguro. No te vayas de este lugar sin Él. Quizás la razón por la cual estás aquí esta mañana viendo esta predicación es porque Dios quería que la escucharas. Porque nadie sabe, solo Dios, si Dios ha tenido un plan contigo, y por eso te trajo hoy aquí a escuchar. Vamos a orar.